les doy el nombre del presente tema, y es Sukkot, la fiesta de las naciones. Ese es el nombre de este tema que vamos a ver, Sukkot, la fiesta de las naciones. Para mí es un gran honor, es un gran privilegio poder compartir con ustedes esta tarde la palabra del Eterno, y toda la cabod es para Él, para Yahshua HaMashiach. Amados Ajim, a manera de introducción, vamos a comentar sobre las 70 naciones. Hemos escuchado, ustedes han escuchado y conocen que Sukkot, la fiesta de Sukkot también es llamada la fiesta de las naciones, ¿sí? Tal vez ustedes ya saben por qué, pero para nuestros amados Ajim, que son nuevecitos, vamos a dar esta pequeña introducción. Vamos a ver por qué la fiesta de Sukkot es llamada la fiesta de las naciones. Y veamos primero algo muy importante, las 70 naciones. Las 70 naciones nacen en el capítulo número 10 del libro de Génesis, Bereshit. Vamos allá, amados Ajim. Capítulo número 10. Y estas 70 naciones, cuando nosotros leemos en la Biblia 70, el número 70 se refiere a las 70 naciones. Y ahorita vamos a ver de dónde salen. Y estas 70 naciones representan a todas las naciones que hay en la tierra, de todos los tiempos, en todos los lugares. Entonces, las 70 naciones nacen, como les mencioné hace un momento, en el capítulo número 10 de Génesis. Después del diluvio, la descendencia de Noé, recordemos que en el diluvio perecieron todas las personas excepto 8 personas. Fueron salvos en el arca Noé, su esposa, sus 3 hijos, Jafet, Cam y Sem, y las 3 nueras de Noé, 8 personas. Y de ahí nuestro Abacadosh, Yahweh Sebaot, le dijo a Noé que poblaran otra vez toda la tierra. Y de ahí salió la descendencia de Noé. Noé ya no tuvo más hijos, pero a través de sus 3 hijos, él tuvo descendencia que poblaron otra vez la tierra. Y vamos a ver aquí, ya tienen en el libro de Génesis el capítulo 10, amados Ajim, Ajayot. Bueno, vamos a leer el verso número 1. Yo lo leo, ustedes véanlo ahí en su Tanaj, en su Biblia, y dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces, aquí en este capítulo menciona a los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y después empieza a mencionar a los descendientes de cada uno de ellos. En el verso 2 dice: los hijos de Jafet son los siguientes: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Y sigue mencionando otros más. Después termina de mencionar a todos ellos, a todos los descendientes de Jafet, y en el verso número 6 podemos ver que ahí empieza a mencionar a los descendientes de Cam, y dice: los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut, Canaán, y sigue mencionando otros más. Termina de mencionar a todos los descendientes de Cam y empieza en el verso número 21 a mencionar los hijos, a los descendientes de Sem. Vamos a leer el verso 21, dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Recordemos que de Eber nace o es descendiente de nuestro padre Abraham, y el pueblo de Israel descendemos de Eber, por eso es hebreo, el pueblo hebreo, porque viene de Eber. Y menciona aquí, a partir del verso 21, a todos los descendientes de Sem. Y entonces, amados Ajim, si nosotros contamos aquí en el capítulo 10 de Génesis a todos los descendientes que menciona de Jafet, y le sumamos a todos los descendientes que menciona de Cam
y le sumamos todos los descendientes que menciona de Sem, en total nos van a dar 70 descendientes que menciona este capítulo, el capítulo 10 de Génesis. Entonces, de ahí salen las 70 naciones, amados Ajim, Ajayot, de estas 70 personas que menciona aquí como descendientes de los 3 hijos de Noé. ¿Cómo sabemos que cada uno de ellos representa una nación? Bueno, vamos a leer el verso 5 del capítulo 10 de Génesis. Aquí termina de mencionar a los descendientes de Jafet y dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Entonces quiere decir que cada uno de estos descendientes después crecieron, tuvieron familias, tuvieron su propia lengua. Por eso dice, por sus lenguas, según su lengua, en sus naciones, y que después se convirtieron en naciones. En el verso número 20, termina de mencionar a los hijos de Cam, a los descendientes de Cam, y dice: estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y lo mismo menciona de los hijos de Sem. En el verso 31 dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces cada uno de estos personajes que son mencionados aquí, después crecieron, tuvieron su tierra, o sea, tuvieron un límite territorial, tuvieron también familias y también se convirtieron en naciones. De ahí salen las 70 naciones que les mencionaba yo ahorita. Esas 70 naciones representan a todas las naciones que poblan la tierra de todos los tiempos. Bueno, entonces, ¿por qué decimos nosotros que la fiesta de Sukkot también es llamada la fiesta de las naciones? Vamos al libro de Números. En el libro de Números vamos a encontrar esta respuesta. En el libro de Números, capítulo 29, verso 12 en adelante. Verso 12 en adelante. Ahorita lo vamos a leer. En el capítulo 28 y el capítulo 29 del libro de Números, nosotros vamos a encontrar que está escrito dentro de la Torá los sacrificios, las ofrendas que se hacían en el templo durante cada día. Por ejemplo, estaba el sacrificio diario, había dos: el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y aquí nos menciona qué se sacrificaba, qué animalitos se sacrificaban. Se hacía libación de vino y también se hacía una ofrenda de granos. Y así menciona la ofrenda diaria, la ofrenda de Shabbat, la ofrenda de Rosh Hodesh, de inicio de mes, y las ofrendas de cada día, de cada fiesta anual, ¿sí? Entonces, en el capítulo 29 de Números, verso 12, empieza a hablar sobre la fiesta de Sukkot, la cual estamos celebrando ahorita y viviendo también con alegría. En el capítulo 12, lo voy a leer, síganlo ustedes ahí en su Biblia. Dice: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Yahweh por 7 días. Recordemos que la fiesta dura 7 días más 1, en total son 8 días, pero aquí nos habla que los primeros 7 días se va a ofrecer. En el verso 13 dice: y ofreceréis holocausto en ofrenda encendida a Yahweh en olor grato 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de 1 año han de ser sin defecto. Entonces, aquí menciona los 7 días. ¿Cuál va a ser el sacrificio y las ofrendas de cada uno de los 7 días de la fiesta de Sukkot? Y al último también menciona sobre el 8º día. Pero vamos a concentrarnos en los primeros 7 días y en los becerros solamente. En el primer día de la fiesta de Sukkot dice aquí, lo que leímos en el verso 13, se ofrecerán 13 becerros. En el segundo día, si seguimos leyendo, dice que se ofrecerán 12 becerros.
en el tercer día 11 becerros, en el cuarto día 10 becerros, en el quinto día 9 becerros, en el sexto día 8 becerros y en el séptimo día 7 becerros. ¿Sí? Así lo seguimos leyendo, así lo vamos a encontrar. Si nosotros contamos todos los becerros que se ofrecían, que se sacrificaban en estos 7 días de la fiesta de Sucot, nos va a dar un total de 70 becerros. ¿Sí? Recordemos lo que dijimos ahorita, hace unos minutos. Cuando nosotros leemos en la Biblia 70, se refiere a las naciones, las 70 naciones, que representan a todas las naciones de todos nuestros tiempos, inclusive de ahorita, de nuestros tiempos que estamos viviendo. Entonces, la fiesta de Sucot se llama la fiesta de las naciones por los 70 becerros que se sacrificaban durante los primeros 7 días de la fiesta. Bueno, ¿y por qué becerros? ¿Por qué no también corderos y carneros? Bueno, eso lo encontramos, vamos ahí a la Biblia, a nuestra Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 4. En el libro de Levítico, cuando nosotros vayamos, por eso es muy importante la invitación que hacemos de conectarnos para estudiar la Torah, las parashot cada semana, porque vamos aprendiendo y vamos creciendo espiritualmente. En el libro de Levítico, cuando lleguemos a estudiarlo en las parashot, nos vamos ahí a regocijar aprendiendo sobre las ofrendas. Está la ofrenda de Olá, la ofrenda de Shelamín, la ofrenda Minjá, la ofrenda Hatat. Bueno, cada una tiene su nombre y estos son nombres en hebreo, pero en español también, y vamos a aprender de qué trata cada uno. En Levítico capítulo 4 trata sobre las ofrendas de Hatat, la ofrenda del pecado, la ofrenda de pecado, ¿sí? Todo el capítulo 4 habla sobre esto. Y resulta, amados Sajín, que ahorita vamos a leer, que cuando todo el pueblo pecaba, cuando toda la nación de Israel pecaba, se ofrecía un becerro a Yahweh para perdón, para expiación del pecado. ¿Sí? Vamos a leer en el verso 3, lo tienen ahí en su Biblia, Levítico capítulo 4, verso 3 dice: si el Cohen ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un Cohen, el sumo Cohen, pecara e hiciera pecar al pueblo, entonces ya todo el pueblo se involucra en el pecado. Y dice que ofrecerá a Yahweh por su pecado un becerro, porque es toda la nación la que pecó, sin defecto para expiación. Expiación es pagar la deuda. Cuando se peca, se obtiene una deuda con el Eterno. ¿Sí? Ahorita esa deuda la pagó nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pero en aquel momento, cuando se dio la Torah, nos dice que para expiación del pecado del pueblo es un becerro. Y eso también lo leemos, amados Sahim, en el verso 13. En el verso 13, vamos a leerlo, dice: si toda la congregación, es decir, si toda la nación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no han de hacer y fueren culpables, ¿sí? Recordemos que aunque sea pecado por hierro, o sea, por error, se es culpable. Verso 14 dice: luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, Yahweh siempre nos va a hacer conocer nuestro pecado si nosotros cometemos pecado por hierro. Dice: la congregación, o sea, toda la nación de Israel, ofrecerá un becerro por expiación, ¿sí? Para pagar la deuda. Y lo traerán delante del Mishkan de reunión. Después del Mishkan fue construido el templo, y entonces ya se hacían los sacrificios en el templo. Entonces, cuando toda la nación de Israel pecaba, se ofrecía un becerro. Cuando pecaba solamente una persona, no era un becerro. Vamos a leer el verso 27. Levítico, estamos leyendo Levítico capítulo 4, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, en cosas que no han de hacer, y delinquiere,
luego que conociere su pecado que cometió, traerá por ofrenda una cabra. Aquí ya no es un becerro, aquí ya es una cabra. Entonces becerros son cuando es toda la nación, cuando es todo el pueblo, toda la congregación, ¿sí? Por eso es que son 70 becerros los que se sacrificaban en la fiesta de Sukkot. Y es por eso, amados Ahayot, que nosotros en esta fiesta de Sukkot, aunque ya no hay sacrificios, ahorita no hay templo construido allá en Jerusalén, pero aunque lo hubiera, ya el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón Yahshua HaMashiach cumple este requisito. Ya no se harán esos sacrificios por el pecado. Pero en esta fiesta, la fiesta se sigue celebrando, la seguimos celebrando. La fiesta, la Torah no ha pasado, ¿sí? Y en esta fiesta es una oportunidad que el Eterno nos da como pueblo de Israel para orar, para interceder, para pedir por las naciones. Cuando nuestro Padre Eterno Yahweh le dijo a nuestro Padre Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se refería a eso, a todas las naciones. Por lo tanto, esa es la promesa que le hizo a nuestro Padre Abraham. Pero ya nuestro Padre Abraham ya no está, él falleció, ¿sí? Él fue unido con sus padres, dice la Torá. Pero ¿quién está ahorita para cumplir esta promesa? Está su descendencia, estamos nosotros, está Israel. Tú y yo somos Israel, ¿verdad? Sí, amada Jod, somos Israel. Y nosotros tenemos que cumplir esta promesa. Es una gran responsabilidad ser parte del pueblo de Israel, pero también es una gran bendición, es un gran gozo guardar y cumplir los mandamientos. Ya nuestro padre Isaac también fue reunido con sus padres y nuestro padre Jacob también. Pero a nuestro padre Jacob, nuestro Abacadosh Yahweh le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Y desde entonces todo aquel que cree, toda la descendencia de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y todo aquel que cree en Yahweh como su Adón, que se arrepiente, entra a sus pactos, ahora forma parte del pueblo de Israel. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de que ahora en esta fiesta también, que es llamada la fiesta de las naciones, hagamos oración, intercesión por las naciones, porque ellas, las naciones, las personas que están en las naciones, ¿quién va a orar por ellos? ¿Quién va a interceder por ellos? Si ellos están con sus dioses que son falsos, con sus doctrinas que son falsas, ellos están en sus actividades, ellos al hacer su vida alejados de la Torah, pues están pecando. Pero ¿quién va a interceder por ellos? Nuestro Abacadosh, Yahweh Sebaot, cuando él determinó juicio contra Sodoma y Gomorra, lo primero que hizo antes fue dar la oportunidad a nuestro padre Abraham de que intercediera por esas naciones. ¿Se acuerdan? Que dijo nuestro padre Abraham, si hubiera 50 justos, ¿castigarás al justo con el impío? Y nuestro Abacadosh le dijo, no, por amor a esos justos perdonaré a esas ciudades. Y así, cuando nuestro Abacadosh, Yahweh, determinó juicio contra Nínive, lo primero que hizo es mandar al profeta Jonás para que les avisara, porque el Eterno, nuestro Abacadosh, él no quiere que las almas se pierdan, él quiere que se arrepientan, ¿sí? Su amor hacia su pueblo es un amor especial hacia nosotros, hacia Israel, pero su amor y su rajen se extiende hacia las naciones, se extiende a toda su creación. Pero por eso puso a su pueblo, a un pueblo que orara y que intercediera por las naciones. El profeta Jonás anunció juicio, y el pueblo de Nínive, que era una ciudad muy grande, se arrepintió. Entonces, allí tenemos ejemplos de que nuestro Abacadosh lo que quiere es que nosotros como Israel
intercedamos, oremos. Nuestro amado Roe Javier Palacios Celorio nos ha dicho, ahora es tiempo de las naciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar e interceder por ellos. Y miren, en esta fiesta de Sukkot, ¿sí? No fue en otra fiesta, amados Sajín, no fue en Yom Kippur, no fue en Yom Teruah, en Pesach, en Shavuot, no, es en Sukkot. Y ahorita es la oportunidad de que nosotros, de que tú, de que yo estemos orando, estemos intercediendo, estemos pidiendo por las naciones, porque el Eterno va a hacer su obra en su momento, porque está escrito en el libro de Apocalipsis que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación habrá una gran multitud que será salva y que estará sirviendo a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces Él va a hacer su obra, pero Él quiere que también nosotros estemos orando e intercediendo por las naciones. Amén. Bueno, espero haber explicado bien esta parte, amados Sahib, sobre las 70 naciones y por qué la fiesta de Sukkot es llamada la fiesta de las naciones. Amén. Bueno, ahora vamos a ver un salmo que a manera personal, amados Sahib, Ajayot, yo considero que es un salmo especialmente para las naciones. Hay varios salmos que hablan de las naciones, como el Salmo 67 que leímos ahorita. Están otros salmos, el Salmo 47, el Salmo... hay muchos salmos que hablan de las naciones, que dicen, te exalten los pueblos, oh Elohim. ¿Sí? Él reinará a las naciones. Entonces, hay salmos que hablan específicamente sobre las naciones. Pero yo me refiero en esta ocasión a Ajayot, al Salmo número 100. Vamos para allá en su Biblia, en su Tanakh, vamos a buscar el Salmo número 100. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer, ustedes síganlo ahí en su Biblia. Dice, Salmo número 100: Cantad alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de agradecimiento, por sus patios con cánticos. Exaltadle, bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno y para siempre es su compasión y su verdad por todas las generaciones. Amados Sahim, yo considero que este es un salmo en el cual le indica el camino que deben de seguir las naciones para la salvación, para llegar a los pies de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Vamos a verlo. En el verso 1 dice, cantad alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres, así seguramente viene en tu Biblia. Aquí donde lo que se traduce como cantad alegres es la palabra hebrea ruah, más bien ruah. ¿Cómo de ahí sale, de esa palabra sale teruah? ¿Se acuerdan? Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Ruah, alarma, ¿sí? Quiere decir alarma, quiere decir aviso, ¿sí? Quiere decir gritar, ¿sí? Avisar. Esta palabra ruah, ¿sí? Nos da a entender que nosotros debemos de avisar a los habitantes de toda la tierra, a las naciones, ¿sí? Las naciones que poblan toda la tierra, que estamos ahorita en nuestro tiempo. Ahorita ya son más de 70 naciones que hay en el mundo, en el planeta, pero nosotros tenemos que avisarles a ellos. Alarma, avisarles. ¿Qué les vamos a avisar? A los habitantes de toda la tierra. Verso número 2 dice, servid a Yahweh con alegría. Hay que avisarles que hay un Elohim vivo, verdadero, que creó todas las cosas, que es el único Elohim, para los nuevecitos, el único Dios, ¿sí? Que es el Elohim verdadero, el Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel, el Todopoderoso, y que a Él debemos de servirle,
Los estamos invitando, vengan y sirvamos a Yahweh con alegría. Ciertamente, cuando todas las naciones, excepto Israel, pero todas las naciones, amados Ajim, tienen sus propios dioses, tienen sus propias doctrinas, tienen sus propias religiones, y todos esos dioses, doctrinas, religiones son falsos. Ellos no lo saben, o algunos sí lo saben, pero ellos creen que están en la verdad. Ellos tienen a sus dioses y al honrarlos, al venerarlos, ellos les sirven a esos dioses. ¿Qué les estamos diciendo aquí? Vengan, naciones, vengan al único Elohim vivo y verdadero. A Él sirvamos, a Él obedezcamos, a Él sujetémonos. Es lo que hace el pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros creemos en Yahweh, el único Elohim. Y a Él, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, su bendita Torah, nosotros le estamos sirviendo a Él, a Yahweh. Y es lo que les decimos a las naciones: sirvan a Yahweh, vengan, sirvan a Yahweh. Pero dice algo más: sirvan con alegría. Sirvamos con alegría. Entonces, nosotros tenemos que dar como Israel ese testimonio de que guardar los mandamientos, servir a Yahweh, nos da gozo, nos da alegría. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de decirle a las naciones que la Torah no es algo difícil, como se ha dado a entender en las religiones, no es algo duro, no es algo imposible de cumplir, es algo que se cumple, que se vive, y lo vivimos con alegría, no con tristeza. Imagínense que le digamos a las naciones: vengan, sirvamos a Yahweh, y que nos vean siempre enojados, tristes, depresivos, con maldición. No, amados Ajim, tenemos que guardar los mandamientos con alegría. Y entonces le decimos a las naciones: vengan, vamos a servir al único Elohim, vivo y verdadero. Y que nos vean alegres, gozosos, prosperando en fe, prosperando en lo material también, prosperando, como dice en la carta de Juan, que nuestra alma prospere, como también en todas las cosas prosperemos, gracias a nuestro amado Abba Kadosh. Entonces, así nos tienen que ver, tenemos que darle ese aviso, pero ellos nos están viendo, están viendo que Israel está guardando los mandamientos, que Israel guarda la Torah, celebra las fiestas. Entonces, en las fiestas estamos alegres, pero fuera de las fiestas, ¿cómo estamos? Tenemos que estar también alegres. Ciertamente pasamos pruebas, tribulaciones, alguna vez por ahí tal vez nos enfermamos, pero aún dice la Biblia, en esas situaciones tenemos que tener optimismo, tenemos que confiar en el Eterno, porque todas las cosas que le suceden al justo son para bien. Entonces, aún en esos momentos tenemos que dar buen testimonio. Amén, amados Ajim. Dice también: venid ante su presencia con regocijo. Cuando nosotros le decimos a las naciones: vengan, vamos a servir al único Elohim vivo y verdadero, su nombre es Yahweh, y les decimos: vamos ante su presencia, no se puede venir a la presencia de Yahweh si no primero hacemos genuino arrepentimiento. Es lo mismo que tú y yo hicimos cuando estábamos precisamente gentilizados ahí entre las naciones. Nosotros, amados Ajim, Ajayot, les decimos a las naciones: vengan ante su presencia, pero no podemos estar ante la presencia no primero nos arrepentimos y lavamos nuestros pecados en la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Dice en Apocalipsis 1:5, no lo vamos a buscar, dice: y nos lavó Yahshua HaMashiach de nuestros pecados con su sangre. Y en Hebreos 10:9 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, ante su presencia, por la sangre de Yahshua HaMashiach. Entonces, naciones, vengan a la presencia de Yahweh, pero haciendo genuino arrepentimiento, entrando a los pactos. Ya lo sabemos, nuestro amado Roe nos ha enseñado esto. Genuino arrepentimiento, apartarse de los pecados, hacer tevilá,
¿sí? La inmersión en agua, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, rompimiento de maldiciones, liberación, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, los varones, la circuncisión de la carne, varones y mujercitas, la circuncisión del corazón, etcétera. Lo que decimos nosotros, entrar a los pactos, para que ellos entonces puedan entrar a la presencia de Yahweh. Y dice aquí, vengan a su presencia con regocijo. ¿Por qué nosotros tenemos regocijo cuando venimos a la presencia de Yahweh? Regocijo quiere decir gusto y placer. Lo hacemos con gusto, lo hacemos con placer, nos satisfacemos al venir a la presencia de Yahweh. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos con regocijo? Porque sabemos que estamos limpios, que Él nos ha perdonado. Las naciones necesitan eso. Necesitan ser perdonados también y venir a los pies de Yahshua. Y es lo que nosotros les anunciamos. En el verso número 3 que leímos del Salmo 100 dice, reconocer que Yahweh es Elohim. Y aquí lo que está diciendo, amados Sahim, a Hayot, a las naciones, cuando les decimos reconozcan que Yahweh es Elohim, les estamos diciendo renuncien a sus dioses. Renuncien a sus dioses, renuncien a sus doctrinas, renuncien a sus religiones. ¿Por qué? Porque son falsos, porque son dioses falsos, porque son doctrinas falsas. Vengan al único Elohim vivo y verdadero, su nombre es Yahweh. Y eso es lo que les estamos diciendo, renuncien a sus raíces, a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus cultos, renuncien a todo ello, ¿sí? Y injértense, porque esto es a las naciones, aquellos que no tienen sangre israelita, injértense en el pueblo de Israel, formen parte del pueblo de Israel, ¿sí? Recordemos lo que dice Romanos capítulo 10 y capítulo 11, que se injerten en el olivo verdadero, Israel. Y es lo que les decimos, pero no se van a poder injertar, lo que decíamos ahorita, si no hacen primero genuino arrepentimiento, entran a los pactos y renuncian a sus dioses, renuncian a sus falsos dioses, a sus falsas doctrinas, costumbres, etcétera. Es lo mismo que tú y yo tuvimos que hacer también, porque estábamos gentilizados, amados Sahim. Las naciones, de acuerdo a los dioses que tienen, así viven, así visten, así hablan, así viven en familia, así viven en sociedad, así comen, de acuerdo a sus dioses, ¿sí? Y cuando hacen eso, dice en la Biblia que hacen cosas abominables para honrar a sus dioses. Incluso dice, muchos sacrificaban, quemaban a sus hijos ante sus dioses, a Moloch. Yahshua HaMashiach reprende ese demonio. Entonces hacen cosas abominables las naciones para honrar a sus dioses. Algunos van hincados, ¿verdad? Aquí podemos ver que van a honrar a un dios, a una virgen, etcétera, a un santo, un ídolo. Se van hincados, se lastiman, sangran, incluso muchos hasta se quitan la vida, pero son cosas abominables delante del Eterno, porque no guardan la Torá, ¿sí? Guardan días que no son, mencionan nombres que no son los correctos, etcétera. Entonces, aquí lo que se le dice a las naciones, dejen a sus dioses, renuncien a todo ello. Vengan ahora a vivir como parte del pueblo de Israel. Nosotros también, amados Sahim, vivimos de acuerdo a lo que nuestro Elohim nos dice. ¿Por qué nosotros usamos, por ejemplo, el talit gadol? ¿Quién lo dice? Nuestro Abba Kadosh. En su Torah nos da esa preciosa instrucción. Y nosotros obedecemos por amor a Él. Entonces nosotros vivimos conforme a nuestro Elohim. Yahweh es su nombre, el único Elohim vivo y verdadero. Y perdonen que yo esté mencionando el único Elohim vivo y verdadero, porque así es, porque este mensaje es para las naciones también. Entonces, nosotros vestimos así, con nuestra vestimenta Kadosh, nuestra cobertura, nuestro tzitzit, comemos kosher. ¿Quién nos dice? Nuestro Abba. ¿Por qué? Porque Él nos aparta a través de sus mandamientos, a través de su Torah. Y es lo que le decimos a las naciones: vengan, injértense en Israel y vivamos conforme a la voluntad
de nuestro Elohim, a la voluntad de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, ¿sí? Ya no vivamos contrarios, en rebeldía a lo que Él le agrada, sino vamos ahora, injértense al pueblo de Israel y ahora vivan como nosotros vivimos, conforme a la voluntad del Eterno, agradándole a Él, porque a Él le agrada que nosotros cumplamos sus mandamientos, que nos pongamos nuestro talit cuando vamos a orar, cuando vamos a estudiar la Torah. Él quiere que mencionemos su nombre, ¿sí? Etcétera. Que guardemos sus fiestas, que celebremos sus fiestas, que guardemos el Shabbat, que vivamos rectamente, que vivamos justamente, que vivamos apartados del mundo, apartados de los dioses falsos, y que solamente obedezcamos y le amemos a Él. Dice también, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto es muy importante, amados Sahim. El hombre siempre ha querido, por muchos medios y por muchas formas, desconocer que Yahweh es el creador de todas las cosas y que Él es el que da vida y que Él tiene control de todo. El hombre en su corazón necio, rebelde, siempre ha querido desconocer eso y se ha inventado infinidad de cosas. Por ejemplo, se inventó la teoría del Big Bang para él dar una respuesta de dónde salió la vida, de dónde salió el hombre. Inventó la teoría, la misma, de la evolución. Incluso se inventó una teoría de la vida que vino del espacio, etcétera. ¿Y por qué el hombre invierte tanto dinero, tantos recursos, tiempo, tanto esfuerzo en demostrar que tiene la razón a través de todas esas teorías? Porque son nada más teorías. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere reconocer que hay un creador, que hay un Elohim, un Dios, que es el que da la vida, el que crea, el que tiene control de todas las cosas. Porque si el hombre reconoce eso, entonces tendría también que reconocer que le tiene que rendir honor a Él, que se tiene que sujetar a Él, que le tiene que obedecer a Él, que a Él le debe todo, y el hombre no quiere. Y esos hombres están en las naciones, no están en Israel, porque Israel sí reconocemos que Yahweh es el que da la vida, que Él creó todas las cosas. En el libro de Génesis, ahora que veamos las parashot, Bereshit, ahí dice que Yahweh creó todas las cosas. ¿Y a poco no conocen todas las naciones todo esto? La Biblia se ha dado a conocer en todas partes, pero ¿por qué? Si ahí ya viene explicado de dónde salió la vida, de dónde salió el hombre, de dónde salieron las plantas, los animales, ¿por qué? ¿Por qué entonces esmerarse el hombre en decir no es así? Hay otra explicación, hay otra forma. ¿Por qué ellos no quieren reconocer lo que les decía ahorita? Para el hombre es más fácil decir, bueno, cayó un meteorito del espacio, hubo una gran explosión. Hay un audio que se llama del desorden al orden, que da nuestro amado Roy Javier Palacios Elorio, y que los cuales les invito a que lo vean en el canal de YouTube Shalom 132. Dice el hombre, hubo una gran explosión y de ahí salió la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, como la vida salió de una explosión, de una casualidad, y de ahí salió el hombre, pues yo como hombre, dicen ellos, pues ya no le debo nada a nadie, no le tengo que rendir pleitesía a nadie, no le tengo que rendir honor, no me tengo que sujetar a ningún Dios, porque la vida fue por casualidad, ¿verdad? O por la evolución, o dicen ellos, la vida que vino del espacio, vinieron extraterrestres a la Tierra, aquí pusieron la vida, crearon al hombre, se fueron los extraterrestres, y bueno, pues ya no están aquí, ya no les debo nada, si algún día regresan, pues ya veremos, pero ahorita yo no le debo nada a nadie y quiero hacer mi voluntad, dice el hombre, no la voluntad del Eterno. Y aquí a las naciones se les dice, cuando se les dice, Él nos hizo, reconozcan que Él, Yahweh nos hizo, y no a nosotros mismos estamos diciendo eso. Reconozcan que hay un Elohim, un creador,
un Dios, vamos, para los nuevecitos, que creó todas las cosas, que es el que dio la vida desde el principio, que creó todas las cosas, es el que tiene control de todas las cosas y que le debemos nosotros la vida, la salud, la lluvia, las plantas, el oxígeno que respiramos. Y entonces vengan naciones, reconozcan eso, y entonces cuando tú y yo reconocimos que Yahweh es Elohim, ¿qué hicimos? Nos arrodillamos, le pedimos perdón, entramos a los pactos y empezamos a ser restaurados. Y es lo mismo que se le dice a las naciones, amados Sahim. Entonces ese es el camino que se le marca a las naciones a través del Salmo número 100. Después se les dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué le estamos diciendo como pueblo de Israel a las naciones? Formen parte del pueblo, pero al decir, miren, aquí divide el Salmo dos cosas. Somos pueblo y somos ovejas. No es lo mismo. Al decir somos pueblo suyo es nuestro compromiso con el Eterno, nuestra responsabilidad de serle fiel, de guardar sus mandamientos, de vivir en santidad. Cuando dice pueblo suyo somos, es nuestra responsabilidad con el Eterno, lo que nosotros le damos a Él. Pero cuando dice ovejas suyas, somos ovejas de su prado, ahí lo que recibimos de Él, porque una oveja es cuidada por su pastor. Nuestro pastor es Yahshua HaMashiach, y todo lo que Él nos da como pueblo le damos a Él. Por amor a Él guardamos sus mandamientos, vivimos en santidad, justamente, rectamente, celebramos sus fiestas, entramos a los pactos, avisamos a otros las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro compromiso con el Eterno. Pero ¿qué como ovejas recibimos de Él? ¿Qué recibimos? La vida en primer lugar, salud, su Torah, su Kadosh nombre, y toda clase de bendiciones. Él nos prospera en todo, Él nos da provisión, alimento, aire para respirar, agua para beber, etcétera. Entonces todas las bendiciones que vienen de Él, es por eso que menciona ovejas de su prado, porque la oveja se deja cuidar y va siguiendo al pastor, ¿sí? Y como pueblo tenemos esa responsabilidad de esforzarnos y ser valientes, como le dijo a Josué. ¿Para qué le dijo esfuérzate y sé valiente? ¿Para ir a pelear contra los cananeos, contra esos pueblos que iban a ser raídos de la tierra de Israel? No, les dijo esfuérzate y sé valiente para guardar los mandamientos que yo le di a mi siervo Moisés, o sea, la bendita Torah. Para eso, ese es nuestro compromiso, ¿sí? Pero es un compromiso que más bien es un gozo, se convierte en gozo, se convierte en bendiciones de todo tipo, ¿sí? Y entonces se le dice a las naciones, entrad por sus puertas con acción de toda rabá, de agradecimiento. Agradezcámosle todo a al Eterno. Bueno, amados Sahim, conclusión, esta invitación es para las naciones, es para el pueblo de Israel también, para orar e interceder por las naciones, para que vengan a los pies de Yahshua HaMashiach. Él va a hacer su obra, amados Sahim, porque está escrito que así va a ser. Bueno, amados Sahim, en esta fiesta de Sukkot vamos a tener en cuenta esto, los invito a que tomen en cuenta esto. Vamos a cerrar nuestra Tanaj. Hemos llegado al final de esta administración, el Salmo número 100. Yahshua HaMashiach envió a sus 12 discípulos a predicar a la casa de Israel principalmente, pero después dice la Biblia que envió a otros 70 discípulos para predicar a las naciones. Él no se olvida de su creación de las naciones. Aleluya, amén. Bueno, amados Sahim, vamos a hacer una tefilá para darle toda rabá al Eterno por su palabra. Padre eterno Yahshua, toda rabá le damos porque usted, bendito Yahshua HaMashiach, en esta tarde hemos aprendido, usted nos ha enseñado, Abba, más de su bendita Torah. Ayúdanos a entender esta palabra y a llevarla por obra. Y todos juntos, Padre eterno, reunidos como Quejilá, oramos por las naciones. Y le pedimos a usted, siga extendiendo su raja en su compasión
para que las naciones hagan Teshuvá, Padre eterno. Tenga usted también compasión y paciencia con ellos como los ha tenido con nosotros. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, Omen, Beomen. Amados Sahim, vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Abacadosh, cantando Halelot. En esta ocasión vamos a cantar una Halel que se titula